Muy bien, vamos a arrancar entonces, primero que nada con la notación científica, ¿sí? Que no es otra forma más que escribir un número de una manera, un número muy grande o un número muy chiquito, ¿sí? Números muy grandes o números muy chiquitos, ¿sí? De una forma más simple, que sea simple de ver o de escribir en una calculadora, ¿sí? O de escribir en una hoja o donde yo lo necesite. La notación científica la van a usar un montón, sobre todo cuando vean pH, ¿sí? Cuando vean teorías ácido-base, cálculos de pH, buffer y demás, ¿sí? Es más, el año pasado en el examen tomaron y les ponían los resultados, creo que se los ponían, en lugar de ponérselos en notación científica, se los escribían directamente 0,00000 y 25, ¿sí? Y en la calculadora me tira el resultado a mí en notación científica. Entonces, si no sé cambiar de notación científica a número decimal, por ejemplo, puedo marcar mal, puedo meter la pata, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta que cuando quiero escribir un número en notación científica, ¿sí? Lo puedo escribir escribiéndolo mediante un número entero o con un solo decimal, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que puedo escribirlo con un número entero, uno o dos decimales, ¿sí? Multiplicado por, eh, multiplicado por 10 elevado a un número determinado, ¿sí? Sería una potencia de base 10, así es como se dice, ¿sí? O sea, yo puedo escribir cualquier número muy grande o muy chiquito, escuchen, cualquier número muy grande o muy chiquito, ¿sí? Lo puedo escribir como un número entero, ¿sí? Multiplicado por una potencia de base 10, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo me ahorro poner 0,000000052, ¿sí? Pongo 5,2 por 10 elevado a la menos el número que corresponda, ¿sí? O sea, me ahorro escribir un número muy chiquito, ¿sí? Con todos los ceros que corresponde, o me ahorro escribir un número muy grande con todos los ceros que corresponda del otro lado, ¿sí? Acuérdense que los números muy chiquitos son 0,0000 y los que son muy grandes tienen los ceros a la derecha, sería, ¿sí? Por decirlo de una manera eh, más simple, ¿sí? Tener en cuenta que lo que les decía recién, pueden trabajar con números muy grandes o con números muy chiquitos, ¿eh? Por ejemplo, a mí me dicen que la rapidez de la luz es de aproximadamente 300, ¿ves? Esto es, ven 300, y esto que está acá, que es 300 millones de metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, 1000, 1.000.000, 300 millones de metros sobre segundos, ¿sí? Esto es un número muy, muy, muy grande, ¿sí? O me pueden decir que yo tengo, ¿sí? 0,000, dice, el punto de la I en un libro tiene una masa aproximadamente, o sea, lo que pesa el punto de la I de un libro es 0,00000001 kilogramo, ¿sí? O sea, escribir este número que es muy, muy chiquito o escribir este número que es muy, muy grande, yo lo puedo escribir, ¿sí? En base a un número entero multiplicado, lo puedo escribir como un número entero multiplicado por la base por un número, pero la puta, estoy medio trabado, por un exponente de 10, ¿sí? Un exponente de base 10, perdón, les pido disculpas, ¿sí? En esperen que quiero una cosita, acá. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Cuando los números son enteros positivos, ¿sí? Si los números son enteros, ¿sí? O sea, tengo números muy grandes, ¿sí? Si tengo números muy, muy grandes, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que 10 a la 0 es 1, que 10 a la 1 es 10, ¿sí? Que 10 a la 2 es 100, ¿sí? Que 10 a la 3 es 1000, o sea, la potencia a la que yo tengo, la potencia a la que estoy, fíjense, ¿sí? Es la cantidad de ceros que voy a poner después del 1, ¿se dan cuenta? Si es 10 a la 3 es lo mismo que 1000, si es 10 a la 4 es lo mismo que 10.000, si es 10 a la 5 es lo mismo que 100.000, ¿ven? Si es 10 a la 5 son 5 ceros, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eso es una forma fácil de recordarlo. Si a mí me dicen que es por 10 a la quinta, quiere decir que estoy haciendo por 100.000, ¿sí? Que son 5 ceros. ¿Eh? 5 ceros. Muy bien. Entonces, en el caso de que la rapidez de la luz es aproximadamente de 300.000, cuento la cantidad de ceros. ¿Ven? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 ceros. ¿Ven? Y son 8 lugares. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Viene de acá, miren. Esperen que pongo el marcador en blanco. ¿Sí? 3 por 10 a la 8 es lo mismo que hacer, ¿sí? 3, voy a poner la letra un poquito más grande. 3 por
10 a la 8 es 1, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros. ¿Sí? Entonces, uy, qué corneta. Pasa que como es blanco, no vi lo que está escribiendo. Es lo mismo que escribir 3 por, ven que acá hay 8 ceros, es lo mismo que está acá. Si yo hago esto por lo que está ahí, ¿sí? Fíjense. A ver si escribí la cantidad de ceros adecuada. 3, 3, 8. Sí, muy bien. Si yo hago 3 por este número que está acá, que es 100 millones, me va a dar justamente 300 millones. ¿Sí? ¿Cómo lo escribo directamente? De esta manera. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que este número que está acá es el mismo que este número que está acá. ¿Sí? Siempre a tener en cuenta eso. Esperen que quiero hacer una cosita. Les voy a sacar una fotito a esto. En una potencia de base, perdón, si el número es muy grande, no lo está grabando, por eso estoy repitiendo. Es una potencia de base 10, si el número es muy grande, donde la potencia, o sea, el número al que está elevado, es un número positivo, ¿sí? Y justamente lo que me indica es la cantidad de ceros que vienen después del 1. Esto, la cantidad de ceros que vienen después del 1. En cambio, ¿sí? Cuando yo tengo potencias de números negativos, ¿sí? Cuando tengo potencias de números negativos, lo que tengo que tener en cuenta es la definición de lo que es una potencia de números negativos, ¿sí? Cuando yo hablo de una potencia de números negativos, quiere decir lo siguiente. Si a mí me dicen que es 10 a la menos 1, es lo mismo que hacer 1 sobre 10 a la 1. ¿Sí? Si me dicen que es 10 a la menos 2, es lo mismo que hacer 1 sobre 10 a la 2, o 10 al cuadrado. 10 a la menos 3 es lo mismo que hacer 1 sobre 10 a la 3. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo una potencia de un número negativo, lo que me va a dar el resultado son números decimales. ¿Sí? Son números decimales. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el número negativo quiere decir 0, y el número que tienen acá, 1, ¿ven? Es la cantidad de ceros que van a poner adelante del número entero. ¿Sí? ¿Ven? 10 a la menos 1 va un solo cero adelante del número entero. Es la cantidad de ceros que van adelante del número entero. ¿Sí? A la menos 4 es 0,0001. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les había puesto recién. ¿Sí? Yo tengo acá el punto de la I en el libro tiene una masa aproximadamente de 0,00001 kilogramos. ¿Sí? Entonces hacen directamente la cuenta. ¿Sí? Siendo que tienen menos 9, o sea que van a poner 9 ceros. Si ustedes tienen que armar esto, ¿qué van a hacer? Van a poner 9 ceros adelante del número entero. Acuérdense esto. Para mí el número negativo es más fácil de armar. ¿Sí? Si es a la menos 9, quiere decir que van a tener 9 ceros adelante del número entero. ¿Sí? Fíjense, la distancia de la Tierra al Sol es alrededor de 93 millones de millas. ¿Sí? 93 millones de millas. ¿Sí? En notación científica, ¿qué tienen que hacer? En lugar de poner el 93, van a poner solo el 9. Acuérdense que tienen que poner el número, la unidad sería. ¿Sí? No sé si se ubican, ponen la unidad. Entonces van a poner la unidad, que es 9, que está acá. ¿Sí? La unidad, ¿ven? Coma, ¿sí? Coma, y después van a poner el número que les corresponda después de la coma y la cantidad de ceros que necesitan, ¿sí? La cantidad de ceros que necesitan para alcanzar este 7. Fíjense, lo que voy a contar cuando los números son enteros son la cantidad de lugares después de la coma. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares después de la coma. Por eso es 9,3 por 10 a la 7. ¿Ven? Tienen 7 lugares después de la coma. O sea, de acá hasta acá hay 7 lugares. ¿Sí? Como son 7 lugares, lo voy a escribir por 10 a la séptima. ¿Sí? Siempre tienen que contar en los números que son muy grandes los lugares después de la coma. 9,3 por 10 a la 7. Esto es un número muy grande. ¿Sí? Con los números muy chiquitos es más fácil.
Porque son ceros adelante del número directamente. ¿Tá? No le estoy dejando copiar nada porque ahora vamos a hacer un ejercicio. No se preocupe. Fíjense, si yo tengo este número que está acá, ¿sí? Dice la masa de una molécula de oxígeno es alrededor de 0,0000053. ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se arma esto? Primero que nada escribo el primer número entero. ¿Ven? Primero que nada escribo el primer número entero. ¿Sí? Lo pongo acá. Después este es coma eso que está ahí. ¿Sí? Primero pongo el número entero que tengo ahí. ¿Sí? Segundo, pongo coma el segundo número. ¿Sí? Coma el segundo número, que es el que está acá. ¿Sí? Que me da acá. Y después va a ser por 10 a la menos. Y acá voy a contar la cantidad de ceros que tengo. ¿Ven? 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ceros. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que contar para armar este tipo de notación, ¿sí? Que es con los números muy, muy chiquitos, es la cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces acá voy a tener, hay 23 ceros. Hay 23 ceros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué número voy a poner acá? A la menos 23. ¿Sí? Que es la cantidad de ceros que voy a tener. ¿Sí? Así se arma cuando el número es muy, muy chiquitito. ¿Sí? Para mi gusto es más fácil armar el número cuando es muy, muy chiquito a armar el número cuando es muy, muy grande. ¿Sí? Cuando el número es muy, muy chiquito, cuento la cantidad de ceros, entonces es el número entero por 10 a la menos la cantidad de ceros que encontré. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Obviamente que lo van a intentar hacer ustedes. Les doy 2 minutitos para que intenten hacer esto y después lo resuelvo yo. Paso por paso, así les queda claro. Miren, fíjense, esto es... Mati, Sí, decime. pero ahí es como que no sería lo mismo. O sea, Porque porque son los mismos números. sí, son los mismos números, pero ¿qué diferencia hay? Esto es un número enorme. Esto es 9.816.762,5. Y esto es 9,81, ¿sí? Acá está la coma, 9,81, ¿sí? Que vos no hayas puesto ceros no quiere decir que no lo tengas que escribir como notación científica. Vos lo podés escribir igual como notación científica, aunque no pongas ceros, ¿sí? Porque fíjate acá arriba, ¿qué es lo que yo hice en 2,375 por 10 a la 8? Puse 2, 3, 7, 5 y después completé con ceros, ¿sí? Ahora, vos completás con ceros los lugares, pero no necesariamente siempre, no necesariamente siempre vas a necesitar completar con ceros, ¿sí? Esto es 9,8167625 por 10 a la sexta, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando nos da un resultado como este en la calculadora? Lo redondeamos. Ponemos 9,82 por 10 a la sexta. Hacemos eso, lo redondeamos, ¿sí? Hacemos un redondeo. Esto es lo que solemos hacer con un número como este cuando te lo da la calculadora, redondearlo, ¿sí? Pero no quiere decir que vos no lo puedas escribir así completo. También se puede escribir así completo, ¿sí? Fíjate que son este puntito, la coma la corro 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. Por eso es por 10 a la sexta. ¿Sí? 398 millones. Es a la menos 8 este, ojo. Si es a la menos 8, 0,7 lugares, o sea, ceros, 0,7 ceros, ¿sí? 398. 398. Así sería, muy bien. ¿Sí? Es 0, son 8 ceros en total. Es 0,7 ceros, 398. ¿Sí? Y este que está acá, ¿qué escribirían? 4,89 ¿Sí? por 10 a la menos 4. Perfecto, 4 ceros. ¿Ven que es más fácil el que tiene el 0, ¿sí? Para mi gusto es mucho más fácil. ¿Sí? Y este que está acá, 8,64 por 10 a la cuarta, es 8, 6, 4, ya le comí 2 lugares, o sea que me quedan 2 lugares, 0, 0. ¿Sí? Son 4 lugares después de la coma, es 8, 6, 4 y 2 lugares más, ven, de los 4 lugares después de la coma,
el 6 y el 4 ocupan 2, y el 0 y el 0, el 3 y el 4 sería. ¿Sí? Y este que está acá, $3,57 por 10 a la ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, porque tengo 2 ceros. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Yo sé que por ahí para algunos es un poco antinatural, no están acostumbrados a usarlo o demás, pero tienen que acostumbrarse a poder entender que un número que está escrito en notación científica también es un número, ¿sí? Que es un número que puede ser muy grande o muy chiquito. Es muy grande si la notación científica el número es positivo. Y es muy chiquito si en la notación científica el número es negativo, ¿sí? Ojo con eso porque se usa mucho esto, ¿sí? Sobre todo en teorías ácido-base. ¿Estamos? Yo ya le saqué una fotito de este, ¿sí? ¿Alguien lo quiere terminar de copiar? Cuando hablamos de regla de 3 simple tenemos que entender que es una proporcionalidad, ¿sí? Estoy buscando una proporción respecto de valores conocidos, ¿sí? Una proporcionalidad en general directa, ¿sí? Entre valores conocidos, ¿sí? Quiero decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir directa? ¿Sí? Si yo tengo 12 naranjas que cuestan 10 pesos, si tengo 24 naranjas, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? 12 naranjas cuestan 10 pesos. Entonces, 24 naranjas, ¿cuánto van a costar? 20. 20 pesos. ¿Ven? Esa cuenta es una regla de 3 simple, ¿sí? Que como los números son conocidos, lo hago relativamente fácil y ya lo hago con la mente, ¿sí? Pero a veces los números no son tan simples como esos y tengo que hacer bien la proporcionalidad o mantener bien la proporción, ¿sí? Para eso se usa la regla de 3 simple. Entonces, es lo mismo que les acabo de decir. Por ejemplo, si 1 kilo de carne cuesta, no sé, 300 pesos, 5 kilos de carne, ¿cuánto van a costar? ¿Se entiende? Eso es una regla de 3 simple que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. Que lo vamos a hacer y se hace cuando ustedes meten en la, no sé, van a la carnicería y ven kilo de carne 300 pesos y ponen la balanza al tipo y dice 2,154 kilos y el tipo agarra y le pone el precio, la máquina está haciendo una regla de 3 simple. Está diciendo, bueno, si el kilo cuesta 350 pesos, ¿sí? 2,154 X. La máquina hace la cuenta sola. ¿Se entiende lo que es la regla de 3 simple o no? Sí, Bueno, gracias. No me hagan sentir solo, por favor. Me dijo Caro que no le hablan, que la tienen hablando toda la mañana y no le hablan, no le preguntan nada, pobre. Pregúntenle algo. Ella tiene muchas ganas de contestarle. Bien, regla de 3 puede ser directa, inversa o mixta. Nosotros básicamente usamos la regla de 3 directa, las otras dos las voy a pasar por alto. ¿Sí? ¿Cómo es la regla de 3 simple directa? Si A vale B, entonces X vale Y. ¿Sí? Y acá voy a hacer la cuenta. ¿Sí? El tema es cómo se calcula Y. Esperen que lo voy a escribir acá con unas flechas de colores. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más gruesa la flecha. Vamos a decir que. ¿Cómo se hace esto? Es A por X dividido, perdón, X por B dividido A. Dije cualquier boludez. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, Y va a ser igual a. Y va a ser igual a. X por B dividido A. Puta madre. Sé que a ustedes por ahí no les causa tanta gracia, pero a mí sus errores me causan un poco de gracia. Esa es la cuenta que tengo que hacer. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto es por, ¿sí? X por B, y esto es dividido. ¿Sí? Dividido A. ¿Está? Así es como voy a resolver la regla de 3 simple. ¿Estamos? El planteo entonces es, si A vale tanto, si A tanto, entonces X, ¿cuánto me da? Y el X lo voy a calcular de esta manera. ¿Sí? S por S dividido S. Escucha. Donde I vale X por B dividido A, ¿ven? X por B dividido A, ¿está? Que es lo que les mostré.
Lo que pasa es que cuando uno escribe la regla de 3 simple se tiene que acordar que es este por el que está en diagonal dividido el que está arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el truco de la regla de 3 simple? Armar bien esto. Si ustedes arman mal esto, cagaron. Fuego. ¿Se entiende lo que dije o no? ¿Qué pasa si ustedes arman mal esto? No va a dar el resultado. Da mal el cálculo. Claro. Y dicho, como lo dijo Matías recién, cagaron fuego. Les va a dar mal. Si ustedes arman mal esto, les va a dar mal directamente. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que recordar es que siempre les va a quedar, por ejemplo, si esto es kilogramos, lo de abajo tiene que ser kilogramos. ¿Sí? Eso tiene que pasar. Si esto es kilocalorías, esto tiene que ser kilocalorías. Si esto es gramos, esto tiene que ser gramos. Si les queda acá kilocalorías y acá gramos, metieron la pata. Está mal planteado. ¿Sí? Bien, entonces tener en cuenta esto que está acá, ¿sí? El típico problema de... El típico problema para esto, ¿sí? Si necesito 2 litros de leche para un desayuno de 8 niños, ¿cuántos litros de leche necesito para 15? ¿Sí? Básicamente, tengo que hacer una regla de 3 simple. ¿Cómo escribo la regla de 3 simple? El planteo, ¿qué pondrían en lugar de A? ¿Qué ponen en lugar de A? 2 litros. 8 niños, está niños. bien, 8 niños. Fíjense que lo que se repite es niños, entonces les conviene dejarlo del lado izquierdo. 8 niños, ¿cuántos litros? 2 litros. 2 litros. ¿Sí? Entonces, 15 niños, X litros. X litros. ¿Cómo hago la cuenta? 15 por 2 dividido 8. 15 por 2 dividido 8. ¿Sí? Lo escribo ahí directamente. Vamos a poner acá en blanco. Pero puta. ¿Cuánto es 15 por 2 dividido 8? ¿Alguno tiene una calculadora ahí o no? Si no, lo hago yo. 3,75. 3,75. Litros. ¿Sí? 3,75 litros. Esto es lo que voy a necesitar. ¿Vamos? A ver qué decía el problema. Muy bien. Dice que si 8 niños necesitan 2 litros, 15 niños, y dice acá, pero puede ser X, entonces hacen la cuenta y les queda 3,75. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se plantea una regla? ¿Para qué se usa una regla de 3 simple? Sí, se entiende. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer unas reglas de 3 simple más divertidas, ¿les parece? Pues estas reglas de 3 simples, así con niños y con leches, no me sirven demasiado. Y de paso nos vamos metiendo en el tema que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Cuando hablamos de rotulado nutricional, ¿sí? Cuando hablamos del rotulado nutricional, tenemos que tener en cuenta que hay que entender que en un rótulo, ¿sí? En un rótulo de un alimento determinado, hay información que se considera obligatoria. ¿Sí? Hay información que se considera obligatoria. Que ya lo vamos a ver un poquito mejor la clase que viene. ¿Sí? Yo ahora lo único que quiero que hagan es cuentas. ¿Sí? Quiero que hagan cuentas. ¿Sí? ¿Cuál es la información que se considera indispensable o obligatoria? Por ejemplo, debo decir la cantidad de macronutrientes. Macronutrientes que contiene el alimento. ¿Sí? ¿Cuáles son los macronutrientes que contiene un alimento? Proteína, lípidos e hidrato de carbono. Proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Lo vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a decir hidratos de carbono. ¿Sí? Después vamos a decir proteínas. Y después vamos a decir, voy a decir grasas, que es lo que se suele nombrar. ¿Por qué los pongo en este orden? Les pregunto.
pusiste en forma... Las grasas, ¿Cómo? ¿Por qué lo puse? las grasas tiene más kilocalorías No. por gramo. Es el orden en que se recomienda su consumo respecto de las cantidades. ¿Escucharon o no? Respecto de las cantidades, ¿sí? O sea, en general, por día, esto es la dieta que se encuentra en el rótulo, en la información nutricional, ¿sí? Se recomienda que por día se tienen que consumir más o menos, ¿sí? Más o menos 300 gramos de hidrato de carbono, ¿sí? 300 gramos de hidrato de carbono por día se recomienda, se debe consumir, ¿sí? Se recomienda que por día se consuman algo así como 75 gramos de proteínas y se recomiendan que por día se consuman algo así como 55 gramos de grasas totales, ¿sí? De las cuales se recomienda que solamente 22 gramos sean grasas saturadas, ¿sí? Así, eso es lo que se debe consumir. Esto es el requerimiento diario que debo tener por día de cada uno de los alimentos, ¿sí? Es el requerimiento diario que debo tener por día de cada uno de los alimentos. ¿Me siguen con esto? ¿Más o menos? Sí. Vamos a escribir acá por día, para que quede claro. 300 gramos por día. Por día. ¿Sí? Esto que está acá es por día también. Por día. ¿Para qué se recomienda esto? Para que la alimentación sea ¿cómo? Balanceada. Sea saludable. Eso es lo que dice, que sea una alimentación saludable y balanceada. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que los macronutrientes, ¿sí? No los micronutrientes, los macronutrientes aportan energía. ¿Sí? Aportan energía. Los hidratos de carbono, esperen porque me acabo de dar cuenta que me quedó todo un poquito medio pegadingui, lo quiero separar un poquito. Esperen un cachito, ¿eh? Ahora no. Me va a quedar un poco feo, esperen que voy a dejar de grabar mientras hago esto. Yo sé que están acostumbrados. Esto es lo que los macronutrientes se recomienda consumir por día, ¿sí? Se recomiendan consumir por día. Los hidratos de carbono, tengo que saber que aportan, escuchen lo que les voy a decir, 4 kilocalorías por gramo. ¿Sí? 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas aportan también algo así como 4 kilocalorías por gramo. ¿Sí? Y las grasas aportan algo así como 9 kilocalorías por gramo. ¿Sí? Esto es algo que tienen que tener en cuenta y manejar el número, ¿sí? 4 kilocalorías las proteínas, 4 kilocalorías el hidrato de carbono, 9 kilocalorías por gramo las grasas, ¿sí? ¿Me siguen más o menos lo que estamos hablando acá de los macronutrientes que aportan energía? ¿Sí? Ojo que los macronutrientes no son los únicos que aportan energía, también el alcohol aporta energía, lo que pasa es que se le dice caloría vacía porque es lo único que hace, entregar energía, ¿sí? No sirve para otra cosa. El alcohol no está recomendado como consumo, no es un macronutriente, ¿sí? Pero sí aporta calorías, ¿sí? Aporta 7 kilocalorías por gramo el alcohol, ¿sí? Las vitaminas y minerales son acalóricos, no aportan calorías, ¿sí? O sea, no me sirven a mí para que el organismo gane energía, ¿sí? Tenga energía. Entonces, yo sé que por día voy a tener 300 gramos, necesito consumir 300 gramos de hidrato de carbono. Yo sé que por día necesito consumir 75 gramos de proteínas y yo sé que por día necesito consumir 55 gramos de grasas totales, de las cuales 22 gramos pueden ser saturadas, ¿sí? Y eso se recomienda. ¿Me siguen con esto? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver esto con la regla de 3 simple? Bueno, vamos a hacer que tenga que ver. Pongan ejercicio. Ejercicio. Quiero que hagan las cuentas, no quiero que me digan el valor porque se lo acuerdan, ¿sí? Quiero que hagan las cuentas. Ejercicio. Determinar
qué cantidad de energía, determinar qué cantidad de energía aportan $300 gramos de hidratos de carbono más 75 gramos de proteínas, 300 gramos de hidrato de carbono más 75 gramos de proteínas, más 55 gramos de grasas totales. O sea, si ustedes hacen la cuenta, les da 1995. ¿Cuál es la cuenta que tienen que hacer? Tienen que hacer 300 por 4, más 75 por 4, más 55 por 9. ¿Sí? Eso les da, en realidad, esta cuenta, ¿sí? Les termina dando algo así como 1995. Esperen que quiero agarrar una burbujita. Les da estos que están acá, ¿sí? Tengo así más chiquito. Esto que está acá les da algo así como 1995 kilocalorías, ¿sí? La suma les termina dando 1995 kilocalorías, ¿sí? 1995 kilocalorías, ¿sí? Kilocalorías. Eso es lo que suele dar, ¿sí? La suma les va a dar eso. Yo les puse acá abajo un total de aproximadamente 2.000 kilocalorías diarias, ¿sí? Bueno, 2.000 kilocalorías diarias es lo que se recomienda para una persona promedio, ¿sí? Para que mantenga una dieta saludable. Es como que es la cantidad de energía mínima que necesito para mantenerme vivo, ¿sí? Eso es más o menos lo que se recomienda para una persona promedio, 2.000 kilocalorías diarias. Después, obviamente, oscila entre 2.200 y 1.800 dependiendo de la persona, ¿sí? Pero la información nutricional de los rótulos está basado en estos datos que están acá, en 300 gramos de hidrato de carbono por día, en 4 kilocalorías que aporta el hidrato de carbono por gramo, en 75 gramos de proteínas por día, que son 4 kilocalorías por gramo que aportan las proteínas, 55 gramos de grasas totales y 9 kilocalorías por gramo que va a aportar cada grasa, ¿sí? Las grasas, justamente, ¿sí? Esto que está acá son los valores que nosotros tenemos que entender cómo utilizar. Pero ¿por qué les hice calcular esto? ¿Sí? Porque vamos a aprender a usar, que es lo que yo quiero que aprendan a usar, la regla de 3 simple para resolver lo que se conoce como el porcentaje del valor diario que puede llegar a aportar un alimento determinado, ¿sí? ¿Está copiado lo que está en el pizarrón, chicas, chicos? ¿Qué es todo el rectángulo respecto del porcentaje? La unidad, Es un rectángulo, pero ¿cómo lo llamo respecto del porcentaje a todo el rectángulo? el 100%. Todo el rectángulo es el 100%. Rectángulo es el 100%. Perfecto. Todo el rectángulo es el 100% completo, ¿sí? Todo el rectángulo es el 100%. Ahora, ¿cuánto del rectángulo es lo que está pintado? ¿Es el 100%? No. No, ¿Es el 100%? no, No. ¿Por qué yo estoy seguro que no es el 100%? Porque no cubre todo el rectángulo. Porque no cubre todo el rectángulo. Ya sé que esta pregunta va a decir, qué boludo eso, Matías, ya sé todo esto. No, no vale, no sé si lo saben, por eso se los explico y es indispensable que entiendan esto, ¿sí? No es el 100%, ¿sí? No es el 100%. Ahora, fíjense esto. Este rectángulo, ¿yo dije que era algún número o dije que era el 100%? el 100%. Solo dije que era el 100%, no dije qué número era o cuánto era, ¿sí? Dije, este rectángulo es el 100%. Ahora, ¿qué pasa si digo que este rectángulo pesa 300 gramos? ¿Sí? Vamos a poner acá. Si el rectángulo pesa, sí, sí, el rectángulo pesa 300 gramos, ¿sí? Y la zona pintada pesa 11 gramos,
¿cuál será el porcentaje que ocupa cuál será el porcentaje de zona pintada? Porcentaje con G, que era el capo. ¿Pueden sacar el porcentaje de zona pintada? Sí, ¿Cómo? y hay que hacer, o sea, si 300 gramos es el 100%, o el 11 gramos, ¿cuánto por ciento sería? Perfecto, tengo que hacer una regla 3 simple, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Cuántos son 100? Ah, El 100%, ¿se entiende? Yo conozco el 100%, entonces vamos a decir, sí, entonces, sí, 300 gramos son el 100%, ¿sí? Entonces, los gramos que yo tengo de la zona pintada, ¿cuánto va a ser? X. ¿Cuánto da 11% dividido 300? 3,66. 3,66%. ¿Por ciento de qué? De ese valor 300. diario. No, de rectángulo. No hablé de valor diario todavía. Rectangol. De rectángulo. ¿Sí? Son 3,66% de rectángulo. Esta es mi respuesta. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un rectángulo determinado, ¿sí? Que es el 100%. ¿Sí? Todo completo. Ahora, si a mí me dicen que pesa 300 gramos el rectángulo, quiero saber cuánto pesa el pedacito este que está acá de zona pintada. ¿Sí? Bueno, hago una regla de 3 simple y lo saco. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí o no? Sí, sí. Copien. Sí, sí. Copien. Anoten lo que les voy a dictar. Se tiene un alimento que pesa un total de 250 gramos. Se tiene un alimento que pesa un total de 250 gramos. ¿Sí? Tengo un alimento cualquiera, ¿sí? Que pesa un total de 250 gramos. ¿Sí? Determinar determinar qué masa de hidratos de carbono y de lípidos contiene, de grasas contiene, perdón, y de grasas contiene, si se sabe determinar qué masa de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas contiene, si se sabe que los porcentajes de cada una en el alimento, si se sabe que los porcentajes de cada uno en el alimento son 35%, 12% y 8% respectivamente. Supónganse que yo quiero ver lo de los hidratos de carbono. ¿Cuál es el total del alimento? 50. 250 gramos. O sea, yo sé que el 100% del alimento son 250 gramos. Esto es lo que yo sé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de los hidratos de carbono, el 35% de los hidratos de carbono van a ser X gramos. ¿Sí? Así se empieza. A ver. Hagan todo.
Entonces, ¿cuánto es 12 por 250 dividido 100? ¿Cuántos me dijeron? 30. 30 gramos de proteínas. ¿Sí? ¿Y cuánto es 8 por 250 dividido 100? 20. 20. 20 gramos de grasas. ¿Sí? Eso sería qué masa tengo de cada uno de los macronutrientes en el alimento. ¿Sí? ¿Qué masa tengo de cada uno de los macronutrientes en el alimento? Que no tiene por qué darme el 100%, porque puede ser un alimento que tenga otras cosas que no sean macronutrientes. ¿Sí? Porque no todas las sustancias que nosotros consumimos son macronutrientes. Son macronutrientes solamente si son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Si no, no son macronutrientes. ¿Sí? Son otras cosas que puede haber. ¿Sí? Puede haber. Ahora, fíjense esto. Les voy a hacer otra pregunta para el mismo problema. Les voy a decir cuántas calorías aporta el alimento descripto. ¿Cuántas calorías aporta? Kilocalorías, perdón. Kilocalorías aporta el alimento descripto. ¿Está? ¿Cuántas kilocalorías aporta el alimento descripto? A ver, piénsenlo un ratito. ¿Qué tienen que hacer para hacer eso? Entonces, ¿cómo calculo esto? Tengo que saber que cada gramo de hidratos de carbono aporta 4 kilocalorías. Entonces hago 87,5 gramos por 4, me va a dar la cantidad de kilocalorías que aportan los hidratos de carbono. ¿Cuánto da esto? 650. No, 87,5 por 350. 4 me da 350 kilocalorías. 350 kilocalorías. ¿Sí? A ver, 30 por 4, ese es más fácil, me da 120 kilocalorías. ¿Sí? Y este que está acá es 20 por 9, me da 180 kilocalorías. ¿Sí? O sea que si quiero saber el total que aporta el alimento, lo sumo todo, ¿sí? Hago 350 más 120 más 180 y me termina dando que el alimento aporta 650 kilocalorías. ¿Sí? O sea, si yo me compro este alimento, que no sé cómo se llama, ¿sí? Que pesa 250 gramos, ya sé que si me lo como todo, me va a aportar 650 kilocalorías, no me conviene comerlo todo, lo comparto con alguien, no sé, como la mitad o un cuarto, ¿sí? Así todos comemos y estamos más contentos. ¿Sí? El que no lo hizo, copie todo. Se tiene un alimento que contiene 5 gramos de hidratos de carbono, 5 gramos de hidrato de carbono, 12 gramos de proteínas, 12 gramos de proteínas, y 8 gramos de grasas. Punto seguido. Punto seguido. ¿Cuál será la cantidad de kilocalorías que aporta el alimento? Punto seguido, ¿cuál será la cantidad de kilocalorías que aporta el alimento?